pensé que mi padre había muerto, hasta que lo encontré viviendo con otra familia a pocas calles de mi casa. Crecí con la imagen de un héroe ausente, alguien que había dado su vida en un accidente y que me dejó con un vacío imposible de llenar. Recuerdo a mi madre llorando cada vez que le preguntaba por él, siempre esquivando las preguntas con frases cortas, como si hablar de él le desgarrara el alma. Yo, siendo apenas un niño, acepté esa verdad sin dudar. Lloré su ausencia, lo soñé, lo idealicé como un padre perfecto. Nunca me atreví a imaginar que esa historia estaba a punto de desmoronarse de la forma más cruel y humillante. Todo comenzó una tarde cualquiera, cuando tenía 16 años. Salí a caminar para despejarme de las discusiones constantes en casa. La relación con mi madre se había vuelto complicada. Ella quería controlarlo todo, desde mis amistades hasta el más mínimo detalle de mi vida, y yo estaba cansado. Caminaba distraído por las calles de mi barrio cuando, de pronto, vi a un hombre en la acera contraria. Algo en él me resultaba familiar. Su postura, la forma en que giraba la cabeza, incluso su manera de sonreír mientras hablaba con una niña que parecía ser su hija. Sentí un escalofrío. Me quedé paralizado. Ese rostro, aunque con más arrugas y cabello canoso, era idéntico al que yo tenía en una vieja fotografía guardada bajo mi almohada. La única foto de mi padre. El corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza que casi me mareo. No podía ser. No era posible. Mi padre estaba muerto. Eso era lo que me habían dicho, lo que había llorado, lo que había aceptado durante años. Crucé la calle sin pensarlo, con un nudo en la garganta y las manos temblando. Me acerqué más y más, hasta que no hubo duda. Era él. El hombre levantó la mirada y me vio. En ese instante, su expresión cambió de una sonrisa relajada a un gesto de puro pánico. Sus labios se abrieron como si quisiera decir mi nombre, pero no salió ni una palabra. Yo tampoco pude hablar. Solo lo miraba, sintiendo que el mundo entero se derrumbaba bajo mis pies. No había muerto. No era un héroe trágicamente perdido. Estaba vivo. Y lo peor, estaba viviendo con otra familia, a pocas calles de la nuestra. Mi respiración se aceleró, como si me faltara el aire. Mi padre, ese hombre al que había llorado en tantas noches de soledad, estaba frente a mí, sujetando la mano de una niña que parecía de mi edad cuando él murió. Ella lo miraba con ojos de inocencia, sin imaginar que yo era el fantasma de su pasado, el hijo abandonado que cargaba con la mentira de toda una vida. Él intentó acercarse, pero yo retrocedí instintivamente. Una mezcla de rabia, confusión y traición me inundaba. Quise gritarle, golpearlo, preguntarle por qué había hecho todo esto, pero mis labios se negaban a moverse. El silencio entre nosotros era tan denso que parecía que todos los ruidos de la calle habían desaparecido. Solo existíamos él, esa niña y yo. Finalmente, su voz quebrada rompió el aire. Hijo, no es lo que piensas. Esas palabras fueron como gasolina sobre el fuego que ya me consumía. ¿No era lo que pensaba? Entonces, ¿qué era? ¿Un milagro? ¿Un mal chiste? ¿Cómo se justificaba fingir la muerte y desaparecer, dejándome con una madre rota y una vida incompleta? Me giré y salí corriendo, con lágrimas que nublaban mi vista. No quería escuchar explicaciones, no quería sentir compasión, solo quería escapar de ese monstruo que había sido mi padre. Corrí hasta llegar a mi casa, y cuando cerré la puerta de mi habitación, me desplomé. Grité contra la almohada, golpeé la pared con mis puños. Me maldije por haber creído en él tantos años. Pero la rabia no me dejó quedarme quieto. Tenía que saber la verdad. Fui directo a mi madre. La confronté sin rodeos. ¿Por qué me dijiste que estaba muerto? Lo vi, mamá. Está vivo, con otra familia. Su rostro se tornó pálido, y por primera vez en mi vida la vi tambalear como si la hubiese golpeado un rayo. No negó nada. No intentó desmentirme. Solo guardó silencio, con las lágrimas resbalando lentamente por sus mejillas. Ese silencio me lo confirmó todo. Mi madre había sido cómplice de la mentira. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No solo mi padre me había traicionado, también mi madre. La mujer que siempre me pintó a mi padre como un héroe, la que me consolaba cada vez que lloraba su muerte, había guardado el secreto de que él seguía vivo y a pocas calles de distancia.
Me temblaba la voz cuando le exigí una explicación, y al fin, ella habló. «Lo hice por ti», murmuró, evitando mirarme a los ojos. «Tu padre nos abandonó. Eligió otra vida, otra mujer, y no quería que crecieras odiándolo ni buscando respuestas donde no había nada que encontrar. Pensé que lo mejor era dejarlo atrás, inventar su muerte, y así podías seguir adelante sin cargar con su rechazo. Cada palabra suya me atravesaba como un cuchillo. ¿Por mí? ¿En serio por mí? Todo había sido una farsa. Yo crecí idealizando a un hombre inexistente, mientras mi madre decidía unilateralmente la versión de mi vida. Lo peor era que esa mentira me había moldeado. Mi dolor, mis inseguridades, mi necesidad de aprobación, todo estaba construido sobre una historia falsa. La confronté con dureza. No eras nadie para decidir eso por mí. Me robaste la verdad, mamá. ¿Sabes lo que se siente crecer creyendo que tu padre está muerto cuando en realidad camina libre por las calles? Ella rompió en llanto, pero yo ya no podía sentir compasión. Mi corazón estaba demasiado endurecido por la rabia. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto, pensando en cada recuerdo de mi infancia, en cada lágrima que derramé frente a una tumba vacía, en cada mentira que me contaron para mantener la farsa. Y en medio de la oscuridad, tomé una decisión. Iba a enfrentarlo. Quería mirarlo a los ojos y escuchar de su propia boca por qué nos había abandonado. A la mañana siguiente, caminé de regreso hacia la casa donde lo había visto. No sabía qué iba a decirle, pero llevaba conmigo todo el peso de 16 años de dolor acumulado. Cuando llegué, me escondí detrás de un árbol, observando desde lejos. Allí estaba él, riendo mientras desayunaba en el porche con esa familia que parecía salida de una foto perfecta. Y yo, oculto, con el corazón ardiendo, dispuesto a destruir esa falsa paz que él había construido sobre mi desgracia. Cada risa que escuchaba de él con esa nueva familia era como un puñal más hundiéndose en mi pecho. Yo recordaba noches enteras en las que deseaba su abrazo, en las que imploraba a Dios tenerlo aunque fuera un instante. Y allí estaba, abrazando a otro hijo que no era yo, sonriendo como si nunca hubiese tenido una vida anterior, como si mi existencia jamás hubiera significado nada. No aguanté más. Salí de mi escondite y avancé decidido hacia la casa. El ruido de mis pasos en la grava hizo que todos voltearan. La mujer con la que estaba, una mujer joven, de rostro amable pero mirada desconfiada, me observó con sorpresa. La niña me miraba sin entender nada. Y él se levantó de golpe, pálido, con el mismo pánico en los ojos que aquella primera vez que me vio en la calle. «Necesito hablar contigo», dije con la voz firme, aunque por dentro temblaba. La mujer frunció el ceño y lo miró como pidiéndole explicaciones. Él tragó saliva y asintió con la cabeza. «Vamos dentro», murmuró. Entramos en la casa. El aire olía distinto, como a hogar recién formado, con fotografías de sonrisas que me excluían por completo. Me dolió ver cuadros familiares colgados en las paredes. Él sosteniendo a su hija pequeña, él abrazando a esa mujer como si fueran la pareja más feliz del mundo. Esa imagen me revolvía el estómago. Nos sentamos frente a frente en la sala. Yo no quité los ojos de él ni un segundo. Finalmente, hablé. «Explícame. Quiero la verdad. ¿Por qué fingiste tu muerte? ¿Por qué nos abandonaste?» Mi voz era un cuchillo cargado de años de dolor. Él respiró hondo, pasó una mano por su rostro y soltó una confesión que jamás imaginé escuchar. «No fingí mi muerte. Fue tu madre. Yo me fui. Sí, porque ya no podía más con nuestra relación. Conocí a otra persona, me enamoré y decidí empezar de nuevo. Quise despedirme de ti, explicarte, pero ella no me dejó. Me cerró la puerta, me amenazó con desaparecer si intentaba acercarme. No sabía que te había dicho que estaba muerto. Sentí que mi corazón se detenía. Todo el odio que había acumulado contra él se mezclaba con una nueva rabia contra mi madre. La verdad era aún más retorcida de lo que había imaginado. Me quedé en silencio procesando cada palabra. Era como si el mundo se hubiera puesto de cabeza otra vez. Mi madre, la mujer que me crió, la que juraba protegerme de todo, no solo me mintió,
Me robó a mi propio padre. No podía creer que hubiera manipulado mi vida de esa manera, condenándome a crecer con un vacío inventado. ¿Estás diciendo que nunca intentaste buscarme?, le pregunté con la voz quebrada. Mi padre bajó la mirada. Claro que lo intenté. Durante años traté de acercarme. Mandé cartas, incluso regalos, pero nunca llegaron a tus manos. Ella me los devolvía o me los rompía en la cara. Llegó un punto en que me hizo sentir que si seguía insistiendo, te haría más daño. Así que me rendí. Y créeme, hijo, no pasó un solo día en que no pensara en ti. No supe si creerle. Una parte de mí quería lanzarme a sus brazos, recuperar todo lo perdido, llenar el hueco de tantos años de soledad. Pero otra parte estaba destrozada, desconfiada, incapaz de perdonar tan rápido. Lo miré fijamente y solté. ¿Y ahora qué? ¿Pretendes que simplemente acepte que tienes otra familia y que yo no existo? Él se inclinó hacia mí con lágrimas en los ojos. No, quiero recuperarte. Quiero que formes parte de mi vida. No quiero que seas un extraño. Sé que fallé, pero todavía estoy aquí, dispuesto a luchar por ti. Sus palabras resonaron en mi interior, pero también me dolían. Porque, aunque me lo prometiera, nada podía devolverme la infancia perdida, ni las noches en las que lloré su ausencia. Lo odiaba por haber elegido marcharse, pero también odiaba a mi madre por haberme condenado a crecer con una mentira. Esa noche regresé a casa con un torbellino en el pecho. Miré a mi madre y ya no vi a la misma mujer que me cuidaba de niño, sino a alguien capaz de manipular mi vida por completo. Y entonces lo supe. La verdadera traición no había sido solo de mi padre. Había venido de ella. Y mientras la observaba, llorando en silencio en la cocina, sentí que algo dentro de mí cambiaba. Ya no era el hijo engañado, ahora era alguien que conocía la verdad. Y con esa verdad, empezaba mi venganza. Y así fue como mi vida cambió para siempre. Lo que yo creía una verdad absoluta resultó ser la mentira más grande que alguien puede cargar en el corazón. A veces pensamos que conocemos a nuestra familia, que nos protegen, que nunca nos ocultarían algo así. Pero la realidad es que incluso las personas más cercanas pueden traicionarnos de formas que jamás imaginaríamos. Gracias por acompañarme en esta historia. Si quieres escuchar más relatos como este, llenos de emociones, secretos y giros inesperados, no olvides suscribirte a Vox Online y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos. Nos vemos en la siguiente historia.